Buenas con todos, soy el profesor Heliberto Ruiz Ramírez. Estamos el día de hoy nuevamente subiendo un video más de de estos cursos de farmacología. Estos videos nos ayudan básicamente a poder entender algunos temas que nosotros realizamos en los cursos, como por ejemplo uso de analgésicos, antibióticos, anestésicos. Y hay algunos temas que se relacionan a veces a los cursos que hacemos y es importante revisarlos, ¿no? Por ejemplo, este tema de aquí, mecanismos de acción de los fármacos, es un tema muy importante cuando nosotros queremos saber, por ejemplo, cómo actúa un medicamento en el cuerpo, ¿no? Muchos sabemos que si le damos, por ejemplo, a un paciente paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, esos medicamentos alivian básicamente el dolor, pero no sabemos cómo. No sabemos qué modifica en nuestro cuerpo para poder aliviar el dolor. Por ejemplo, el diclofenaco, ¿qué es lo que hace en el cuerpo para poder reducir la inflamación? Cada vez que nosotros desarrollamos cursos, por ejemplo, de AINES, de corticoides, muchas veces hablamos del mecanismo de acción de esos medicamentos. Entonces, vamos a verlo el día de hoy en un video de manera general y luego ya con los cursos que estamos haciendo o posteriormente con algunos videos vamos a explicar el mecanismo de acción de cada fármaco individual o de cada grupo individual. De esta manera vamos con este video a tener una idea muy general de cómo funcionan los medicamentos para poder entenderlo de manera más fácil cuando ya estudiemos algún grupo de medicamento específico, ¿sí? Vamos a comenzar. Primero, la ciencia que estudia o la parte de la farmacología que estudia cómo funcionan los medicamentos es la farmacodinamia. La farmacodinamia estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. O sea, la farmacodinamia estudia básicamente todos los efectos o los cambios bioquímicos y fisiológicos que hacen los fármacos en nuestro cuerpo. Recordemos que cuando un fármaco entra a nuestro cuerpo, definitivamente modifica nuestra fisiología. Cuando un fármaco entra a nuestro cuerpo, modifica la bioquímica, ¿cierto? Modifica nuestra bioquímica. Y gracias a esos cambios, nosotros tenemos un efecto en el cuerpo y muchas veces es el efecto que yo deseo. Es el efecto terapéutico, ¿sí? Entonces, como nosotros vemos acá, básicamente lo que hace la farmacodinamia es estudiar los cambios que el fármaco hace en el organismo. Yo le administro un fármaco a un humano, o si fuera de repente médico veterinario a un animalito, un perrito de repente, o en la área de investigación, ¿no? A roedores o de repente a un espécimen de investigación. Yo le administro el fármaco y obviamente va a hacer cambios, ¿no? Sí, va a ser un cambio específico. Pues esos cambios los estudia la farmacodinamia. Para entender la farmacodinamia, doctores, nos tiene que quedar en claro algo, que básicamente un fármaco funciona gracias a que se une a un receptor. Entonces, esta unión de acá que nosotros vemos, esta es una célula, como todos pueden ver, esta es una célula. La célula tiene una membrana, como hemos estudiado de repente en nuestras clases de biología. La célula tiene receptores tanto en la membrana como también hay receptores dentro de la célula. Cuidado, hay receptores dentro de la célula. Entonces, estos fármacos pueden actuar en los receptores de la membrana o puede introducirse a la célula y actuar en los receptores dentro de la célula. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que quede claro es que para que un fármaco funcione, en la gran mayoría de los casos, tiene que unirse a un receptor, ¿sí? A un receptor. Justo cuando se une al receptor, ¿qué sucede? El receptor va a originar cambios dentro de la célula y esos cambios son los que yo los conozco como los cambios que yo deseo, el efecto terapéutico del fármaco. ¿Se entiende? Entonces, para que un fármaco funcione, tiene que unirse a un receptor. Si no hubiese receptor, el fármaco no sirve, el fármaco no funciona. Ahora, ¿cuántos tipos de receptores nosotros encontramos en nuestro cuerpo? Por ejemplo, tenemos receptores de tipo canal iónico. Los receptores canales iónicos, y ahorita vienen algunos nombres de repente que los hemos escuchado en nuestras clases de pregrado, pero es importante recordarlo. Los canales iónicos son receptores muy rápidos. Como ustedes ven, los canales iónicos median respuestas en milisegundos, o sea, son respuestas muy rápidas. Si un fármaco actúa en estos tipos de canal, la respuesta del fármaco es muy rápida, en corto tiempo, ¿sí? Por ejemplo, los anestésicos locales que nosotros usamos en odontología y en medicina también se utiliza, son medicamentos que actúan en canales iónicos.
Por ejemplo, ¿qué células tienen una gran cantidad de canales iónicos? Células muy rápidas, por ejemplo, neuronas, por ejemplo, músculos, células musculares. En realidad, todas las células tienen canales iónicos, pero hay células que son células excitables, células que necesitan respuestas rápidas, por eso tienen muchos canales iónicos, como por ejemplo neuronas y también músculo. Yo cuando administro, por ejemplo, lidocaína, la lidocaína bloquea los canales iónicos de la neurona y la neurona no transmite nada. Por eso el paciente, cuando yo hago una cirugía, no siente dolor. Importante, no actúen estos receptores que son muy rápidos. Otros receptores que también son rápidos, un poquito menos que los canales iónicos, son los receptores que se llaman acoplados a proteína G. Estos receptores tienen otro nombre, los conocen también como metabotrópicos, ¿sí? Acoplados a proteína G o llamados también metabotrópicos. Estos de acá, doctores, los encontramos en muchos tejidos del cuerpo, muchos. Muchos medicamentos actúan en estos tipos de receptores. Por ejemplo, los antihistamínicos, ustedes se habrán dado cuenta que cuando uno tiene una alergia, ¿se afecta solo un órgano? Se afecta muchos órganos del cuerpo. Cuando uno tiene, por ejemplo, un shock anafiláctico, el paciente no puede respirar bien. ¿Qué se afectó? El músculo de los bronquios. El paciente se le redujo la presión. ¿Qué se afectó? Los vasos sanguíneos. El paciente tiene escozor, el paciente tiene prurito, ¿no? ¿Qué se afectó? La piel. Y justo algunos medicamentos como antihistamínicos actúan en estos receptores, reduciendo las manifestaciones, en este caso de la alergia, ¿no? ¿Sí? Entonces, receptores que se encuentran en muchos tejidos del cuerpo. Tenemos receptores enzimáticos que son un poco más lentos. Como son lentos, actúan en procesos celulares que son más lentos. Por ejemplo, crecimiento celular. Por ejemplo, la función inmunológica tiene mucho que ver con estos receptores enzimáticos. Y por último, tenemos los receptores. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Habían receptores que estaban dentro de la célula. Estos se llaman intracelulares. Los tres primeros que hemos visto, canal iónico, acoplado a proteína G y receptores enzimáticos, son receptores que los encontramos en la membrana. En cambio, el último, que son los intracelulares, obviamente por su nombre, encontramos dentro de la célula. Estos receptores demoran más tiempo todavía en expresar su respuesta. Creo que es lógico, ¿no? Porque el fármaco tiene que ingresar a la célula, tiene que buscar al receptor. Una vez que lo encuentra, este receptor ingresa al núcleo de la célula. En la célula hay cambios en el núcleo, o sea, son procesos que demandan mucho más tiempo. Por eso hay algunos fármacos que demoran un poco más de tiempo en poder realizar su efecto, pero a veces el efecto es un efecto bastante intenso, solo que demora mucho. Por ejemplo, acá tenemos a los corticoides. Los corticoides que se usan para procesos inflamatorios moderados o severos, como por ejemplo dexametasona, betametasona, prednisona, actúan principalmente en estos receptores de acá. Yo cuando le administro a un paciente de dexametasona, al inicio veo un efecto, pero un efecto no tan, digamos, representativo. Pero al día siguiente, ¿qué es lo que veo? Que el efecto de la dexametasona fue un efecto bastante intenso, un muy buen efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? ¿Por qué la dexametasona funciona mejor cuando pasa mayor cantidad de tiempo? Porque mientras más tiempo pasa, la dexametasona va a excitar más receptores intracelulares y va a originar un efecto más marcado, ¿sí? Como vemos, doctores, de verdad hablar de fármacos y receptores es un mundo, ¿no? Porque ¿cuántos fármacos existen? ¿Cuántos receptores hay acá en la pantalla? Hay 4, pero estos son los tipos. De cada tipo hay un nombre específico, ¿no? Hay canal iónico de sodio, canal iónico de cloro, canal iónico de potasio, ¿me entienden? De cada uno. Acoplados a proteína G, hay receptores acoplados a proteína G para histamina, ¿no? Para adrenalina, ¿no? O sea, hay muchos. Entonces, por eso en este video lo estamos viendo de manera general, para que cuando más adelante veamos de repente específicamente corticoides en odontología, o anestésicos locales en odontología, o AINES de repente, o uso de antibióticos, ya más o menos sabemos, ese receptor que está hablando el doctor en esa clase es un receptor enzimático. O ese receptor que el doctor está hablando, es un receptor canaliónico, ¿no? Y tenemos un poco más de conocimiento sobre estos procesos, ¿sí? Hablemos brevemente de cada uno de ellos. Primer tipo de receptor que estábamos conversando, canal iónico.
Los canales iónicos, como acabamos de mencionar hace un momento, son receptores que se encuentran en la membrana. ¿Sí? Eso creo que ha quedado claro. Son receptores que se encuentran dentro de la membrana. Están especializados al flujo de iones, por eso se llama canal iónico. Nosotros sabemos que dentro de la célula tenemos iones y fuera de la célula también. Y el flujo, o sea, que los iones de afuera vayan adentro de la célula y al revés, generan cambios celulares. Entonces, estos receptores se encargan de eso, de controlar el flujo de los iones, el flujo. Entonces, nosotros tenemos que su actividad puede ser regulada por la unión a un ligando. ¿A qué me refiero con un ligando? Cada vez que ustedes en farmacología escuchen un ligando, estoy refiriendo a un fármaco. Si esta fuera una clase de fisiología, un ligando puede ser una hormona o un transmisor, un neurotransmisor, ¿cierto? Pero en farmacología, cuando veamos la palabrita ligando, es un fármaco. O sea, estos canales se pueden abrir o se pueden cerrar gracias a fármacos. Y obviamente, si se abre o se cierra, ¿qué está haciendo el fármaco? Está modificando el pasaje de iones y eso genera cambios. Eso genera cambios. Veamos algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, doctores, es un canal iónico, ¿sí? Como ustedes ven acá en la diapositiva, tenemos la membrana, porque yo que les dije, este receptor se encuentra ¿dónde? En la membrana. Y está formando como un poro, ¿no? Por acá va a pasar el ion. A ver, imagínense que yo utilizo una molécula que se llama acetilcolina. Ahorita consigo acetilcolina y le inyecto, por ejemplo, lo inyecto al músculo, por ejemplo. Sí, lo inyecto al músculo. ¿Qué sucede? La acetilcolina, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, la acetilcolina en el músculo permite que el músculo se contraiga. ¿Cómo así? La acetilcolina se une a los receptores canales iónicos que tiene el músculo y permite, esta acetilcolina permite que entre el sodio. Cada vez, doctores, que ustedes escuchen que una molécula, un fármaco o lo que sea hace que entre sodio a la célula, estamos hablando de un evento excitatorio. ¿Se entiende? Cada vez que ustedes escuchen que un medicamento haga que se abran canales de sodio y el sodio entre, significa que ese fármaco esté excitando a la célula. ¿Qué pasa si la acetilcolina abre canales de sodio en el músculo? El sodio entra y está excitando el músculo. Por eso el músculo se contrae. Gracias a la acetilcolina, doctores, el músculo puede contraerse. Sí, el músculo puede contraerse. Precisamente hay enfermedades en las cuales esto no funciona bien. Hay enfermedades en las cuales, por ejemplo, el receptor canal iónico de la acetilcolina está dañado y no hay una buena contracción muscular. La miastenia gravis, por ejemplo, es una enfermedad, la pueden buscar, en la cual el paciente no puede, de alguna manera, tener una contracción muscular ideal, ¿no? Y el paciente puede tener ciertos eventos de parálisis, ¿sí? Muy importante, miren cómo lo relacionamos también a patología, esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sodio? En realidad, el sodio lo que permitía era una respuesta positiva, ¿no? Una respuesta activadora. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si ahora cambiamos de lugar? A ver, voy a de repente colocarle a mi paciente midazolam. El midazolam es un medicamento que en odontología los odontopediatras, por ejemplo, lo utilizan bastante para deprimir a los niños, ¿no? Para generarle sedación y que podamos realizar los tratamientos odontológicos de manera ideal. El midazolam, ¿cómo funciona? Uno siempre se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que el niño que estaba tan activo ahora esté tan deprimido? Porque el midazolam se va a ir a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Se va a unir a los canales iónicos, pero esta vez midazolam hace otra cosa. Midazolam permite que funcione mejor los canales de cloro. Hace un rato dije, si un fármaco o una molécula hace que entre sodio, ¿qué es lo que hace el fármaco? Excita. Pero si yo les digo que un fármaco o una molécula hace ingresar al cloro, el fármaco hace al revés. El fármaco lo que hace es deprimir. ¿Se entiende? O sea, cuando un fármaco o una molécula permite que el sodio ingrese, ese fármaco está excitando. Y cuando un fármaco o una molécula hace que el cloro entre, ese fármaco está inhibiendo. Por eso, el midazolam, al actuar en el sistema nervioso, en los receptores canales iónicos del sistema nervioso, y al permitir que el cloro ingrese, en realidad lo que está haciendo el midazolam es deprimir a la célula, porque está haciendo que el cloro entre. ¿Se entiende? Lo mismo hace el diazepam, por ejemplo, ¿no? El diazepam hace lo mismo.
Lo mismo hacen algunos anticonvulsivantes. O sea, yo puedo explicar acá muchos fármacos, ¿sí? ¿Por qué cuando uno está convulsionando, no? Yo coloco tal medicamento. Por ejemplo, coloco diazepam cuando alguien convulsiona y deja de convulsionar. Es que el diazepam ha ido al sistema nervioso y ha permitido que los canales de cloro se activen, pase el cloro y generó una respuesta depresora, ¿sí? Es muy importante conocer los canales iónicos. Bueno, y con eso terminamos los canales iónicos. Segundo tipo de receptor, tenemos los receptores metabotrópicos. Por ahí dirán, doctor, pero ese nombre no lo ha dicho. Bueno, le digo su otro nombre, acoplados a proteína G. Es lo mismo. Decir metabotrópicos o acoplado a proteína G es igual. Son receptores en forma serpenteante. ¿Qué significa? Que cuando ustedes lo ven, tiene como una forma de serpiente, ¿no? No son como los canales iónicos que forman un huequito y por ese poro pasan los iones. No, no, estos no. Tienen forma serpenteante, ¿sí? La parte interna de estos receptores se relaciona a una proteína G. Hay una proteína dentro de la célula que se llama proteína G y está unida, está relacionada a estos receptores. Estos de acá son uno de los más abundantes del cuerpo, ¿no? Como les dije hace un momento, son receptores que se encuentran en muchos órganos, muchos tejidos, ¿sí? Esta es la forma que tiene un receptor acoplado a proteína G o metabotrópico, ¿no? Tiene una forma serpenteante. En la parte interna está relacionado a una proteína G, que vemos que tiene tres partecitas, un alfa, un beta, un gamma, ¿sí? Esta es la proteína G. Ahorita, por ejemplo, el receptor está en reposo. No está funcionando, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo funciona? Cuando viene el fármaco, miren acá, el fármaco se une al receptor y este receptor, ¿qué hace? Le pasa la voz a la proteína G, le dice, oye, ¿sabes qué? Ya nos activaron, ¿cierto? Y la proteína G, ¿qué es lo que hace? La proteína G se llena de energía, por así decirlo. ¿Cómo me doy cuenta que esta proteína G ya está lista ya para funcionar? Porque ya no tiene un GDP. Cuando está en reposo estaba unido a un GDP. Ahora que está activo está unido a un GTP. Y esta proteína G, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir y va a permitir que un efector se active o se bloquee. Y así funcionan estos receptores, ¿no? En realidad, yo sé que esto es un poco complejo, muy complejo, pero se puede entender de una manera muy fácil de la siguiente manera. Viene un fármaco, ese fármaco activa al receptor, el receptor activa a la proteína G y la proteína G tiene la cualidad de escoger si al efector, a la proteína efectora la activo o la bloqueo. ¿De qué depende? De qué tejido sea. De qué tejido sea. Por ejemplo, les comento, la adrenalina es un medicamento, es un fármaco que actúa en estos receptores. Si yo coloco adrenalina en el corazón, ¿qué es lo que va a hacer la proteína G? ¿Va a activar o va a bloquear el efector? Lo va a activar. Porque ¿qué es lo que hace la adrenalina en el corazón? Que la adrenalina funcione, o mejor dicho, que el corazón funcione de una manera mejor, ¿cierto? Va a haber mayor contracción muscular del corazón, va a haber mayor latido cardíaco. Pero si yo coloco la misma adrenalina en el intestino, la adrenalina, ¿qué hace en el intestino? En el intestino también actúa en receptores acoplados a proteína G. Pero ¿qué es lo que hace? La proteína G esta vez ya no activa, sino en el intestino, ¿qué es lo que hace? Lo bloquea. Por eso la adrenalina en el intestino hace que el intestino se mueva menos, ¿sí? Reduce el peristaltismo. Este fenómeno o este mecanismo de la proteína G es bastante complejo. Lo resumo de la siguiente manera. Viene un fármaco, se une al receptor acoplado a proteína G. El receptor activa a esta proteína G y la proteína G tiene la potestad de escoger según el órgano, si activa el órgano o inhibe al órgano, según dónde lo estemos colocando. Por eso la adrenalina tiene efectos diferentes en diversos órganos, ¿no? Si en el intestino, por ejemplo, la adrenalina lo bloquea, hace que el intestino se mueva más lento. En cambio, en el corazón, la adrenalina hace que el corazón bombee más rápido, ¿sí? De una manera. Justo, la proteína G que activa se llama proteína GS. Y la proteína G que inactiva, por ejemplo, en el intestino, es proteína G de tipo I. ¿Por qué se llama S? S de estimulante y I de inhibitorio, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer un resumen de esto de acoplados a proteína G para que quede súper claro. La adrenalina, por ejemplo, habíamos dicho, ¿dónde funciona? En realidad hay muchos tejidos, pero acá en este ejemplo les coloco dos. Funciona en el corazón y en los vasos sanguíneos.
¿Qué es lo que hace en el corazón la adrenalina? Hace que el corazón bombee con mayor fuerza, más rápido. ¿Qué es lo que hacen los vasos sanguíneos? La adrenalina hace que los vasos sanguíneos se constriñan y eleva la presión. Pero eso gracias a qué? A que la adrenalina está actuando en receptores acoplados a proteína G, que se encuentran en el corazón y que se encuentran en los vasos sanguíneos. ¿Sí? A ver, otro medicamento. Histamina, por ejemplo. La histamina genera, por ejemplo, hay receptores de histamina en la piel, receptores de histamina en los músculos de los bronquios. La histamina, ¿cuándo se libera? Cuando, por ejemplo, nosotros consumimos un medicamento o un alimento que somos alérgicos. Yo, por ejemplo, si fuera alérgico a los mariscos, yo como mariscos y mi cuerpo empieza, mis células, mis mastocitos empiezan a liberar histamina. Y esa histamina en la piel, ¿qué genera? Genera prurito, o sea, que me pique la piel, genera rash, o sea, que esté rojo. Esa histamina en mis músculos bronquiales, ¿qué hace? Los constriñe y hace que los bronquios tengan broncoespasmo, o sea, que los bronquios de alguna manera se contraigan y uno no respira bien. No sé si han escuchado del shock anafiláctico, por ejemplo. En el shock anafiláctico es una patología, es una emergencia, en el cual el cuerpo, por haber consumido algún medicamento, por ejemplo, al cual uno era alérgico, mi cuerpo masivamente, mis mastocitos empiezan a liberar histamina de una manera tan intensa que el paciente empieza a rascarse las manos, la cara, ¿sí? Se empieza a tener rash, ¿no? Se pone rojo el paciente y luego el paciente ya no puede respirar porque la histamina en el músculo de los bronquios hace que los bronquios se constriñan y uno no respira bien, ¿no? No respira de la mejor manera. Por eso, en algunos casos de alergia se utiliza antihistamínicos, ¿no? Los antihistamínicos van a bloquear a estos receptores acoplados a proteína G que activó la histamina. Espero que eso haya quedado claro. La histamina activa receptores acoplados a proteína G y genera todos esos efectos malos. ¿Qué es lo que hace el antihistamínico? Va a bloquear al receptor acoplado a proteína G y ya la histamina ya no va a poder hacer esos efectos malos. ¿Qué otro medicamento? Salbutamol, por ejemplo, ¿no? Que utilizan los asmáticos. El salbutamol actúa principalmente en el músculo bronquial. Sí, acá ha habido un pequeño error. Músculo debería ser. En el músculo bronquial, ¿sí? ¿El salbutamol de qué manera actúa? El salbutamol actúa en el músculo de los bronquios, o sea, en los receptores acoplados a proteína G que se encuentran en el músculo del bronquio, y los activa. ¿Permite qué cosa? Permite que haya broncodilatación, ¿sí? Broncodilatación. Por eso los pacientes asmáticos, cuando no pueden ventilar bien, el salbutamol va, actúa en esos receptores acoplados a proteína G que se encuentran en el músculo y permite la broncodilatación. Esos receptores tienen un nombre, ¿no? O sea, son receptores acoplados a proteína G, pero tienen un nombre propio. Se llaman receptores beta 2, así se llama, ¿sí? Pero no sé si les habrá pasado, a algunos pacientes les habrá dicho, ¿no? Doctor, yo estoy con salbutamol y mi corazón empieza a palpitar más rápido. ¿Por qué sucede eso? Porque el salbutamol también podría de alguna manera activar a los receptores acoplados a proteína G que se encontraban en el corazón. Recuerden que el corazón tenía receptores acoplados a proteína G, que la adrenalina los activaba, ¿no? En el primer ejemplo que les he colocado, bueno, el salbutamol también podría ser eso. Y eso obviamente es un efecto indeseado, ¿no? Un efecto que yo no quiero, pero lamentablemente a veces se consigue con el uso de salbutamol. Por eso muchos asmáticos que están con salbutamol pueden tener este efecto malo, ¿no? Que es taquicardia, ¿sí? Miren, doctores, cómo conociendo los receptores, dónde se ubican, nosotros podemos explicar qué efectos tienen y no solamente qué efecto terapéutico, sino también qué efecto adverso. Un último ejemplo, la etilefrina es un medicamento que se utiliza, por ejemplo, en pacientes hipotensos, ¿sí? Hay pacientes que tienen presión baja, ¿no? No solamente existen en la comunidad hipertensos, también existen los hipotensos. Y precisamente los pacientes hipotensos necesitan que su presión se eleve. ¿Y qué medicamentos utilizan, por ejemplo? La etilefrina. La etilefrina actúa en los receptores acoplados a proteína G de los vasos sanguíneos y permite que el vaso sanguíneo se constriña y que se eleve la presión, ¿no? Entonces, para pacientes hipotensos, la etilefrina se utiliza también y funciona de esa manera. Como ustedes ven, doctores, los receptores acoplados a proteína G se encuentran en muchos lugares del cuerpo. Corazón, vasos sanguíneos, músculo bronquial, ¿sí? Piel, ¿no? Se encuentran en muchos órganos y muchos tejidos del cuerpo.
Penúltimo receptor, tenemos los receptores de tipo enzimático. ¿Por qué se llama enzimático? Porque el receptor funciona como si fuera una enzima, ¿sí? Funciona. La parte citosólica o la parte intracelular del receptor funciona como si fuese una enzima. Estos receptores están involucrados en procesos un poco más lentos, por ejemplo, en procesos de regulación del crecimiento, en procesos de diferenciación del organismo, ¿no? Esos eventos de diferenciación celular, y también en la respuesta inmunológica. Esto para que lo vean, porque en realidad los receptores enzimáticos son muy complejos. Viene el fármaco, activa el receptor y la parte interna del receptor funciona como enzimas. Por ejemplo, este es un receptor tipo tirosina quinasa. ¿Por qué? Porque la parte interna funciona como una quinasa de tirosina. Quinasa, ¿no? Quinasa es una enzima, ¿sí? Por ejemplo, muchos, por ejemplo, factores de crecimiento actúan en estos receptores de acá. Factor de crecimiento nervioso, algunos receptores que participan en el sistema inmunológico, como receptores tipo TOL, por ejemplo. La respuesta inmune depende mucho, la respuesta inmune innata, por ejemplo, depende mucho de estos receptores enzimáticos. Y por último, hablamos de los receptores intracelulares. Los receptores intracelulares, el fármaco tiene que ingresar a la célula y eso le demanda más tiempo, ¿no? Y también el fármaco necesita tener una mayor liposolubilidad para poder atravesar la membrana de la célula. Ahora, pueden haber receptores intracelulares que se encuentran en el citoplasma o receptores intracelulares que se encuentran dentro del núcleo. Por eso los llamamos intranucleares. Acá tenemos, miren, imagínense, este es una hormona, por ejemplo, puede ser un fármaco, como por ejemplo la dexametasona, ingresa a la célula, se une a su receptor, en este caso que está en el citoplasma, o cuando se une al receptor puede ingresar al núcleo y originar cambios nucleares. Por eso los corticoides tienen efectos antiinflamatorios muy potentes, ¿no? Porque estamos modificando el núcleo, no estamos modificando las funciones nucleares. El núcleo en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a producir proteínas antiinflamatorias ante un cuadro de inflamación. Por ejemplo, si hablamos de una dexametasona, ¿no? De un corticoide. El corticoide ingresa, modifica la función nuclear y empiezan a formarse proteínas antiinflamatorias, ¿sí? Y ya para terminar, doctores, rápidamente la parte de esta clase, este video que estamos haciendo de este tema muy importante. Interacciones. ¿Qué es la interacción? Es cuando yo administro dos fármacos en un paciente y tengo que ver qué pasa, ¿no? Sí, estoy administrando dos fármacos. No sé si han escuchado del agonismo, antagonismo, ¿no? Sí, eso es, básicamente. A ver, vamos a repasar algunos conceptos para hablar de interacciones. Por ejemplo, ¿qué es un agonista? Un agonista es todo fármaco que se une al receptor para activarlo. Recuerden que los fármacos pueden activar receptores o también pueden bloquearlos. ¿Se acuerdan que hablamos al inicio? Los anestésicos locales, por ejemplo, ¿qué hacen con los canales de sodio? ¿Los activan? No, los bloquean. ¿Y el canal de sodio para qué servía? Para que la neurona se excite, para que la neurona transmita dolor. Y si está bloqueado, ¿qué va a pasar? Que la neurona ya no transmite nada y puedo hacer mi cirugía. ¿Se entiende? O sea, hay que tener en la cabeza eso. Hay medicamentos que activan receptores y hay medicamentos que bloquean. En este caso, los agonistas, ¿qué son? Fármacos que activan a los receptores en este caso. Por ejemplo, acá vemos un agonista, puede ser cualquier medicamento, acá vemos un receptor, el medicamento se une al receptor y obviamente vamos a tener el efecto farmacológico. ¿Se entiende? O sea, está activando el receptor, vamos a tener un efecto. Por ejemplo, si este medicamento fuera adrenalina y este fuera un receptor acoplado a proteína G que está en el corazón, ¿qué efecto vamos a ver? Que el corazón va a empezar a bombear con más fuerza, que el corazón va a empezar a tener una frecuencia cardíaca más acelerada, ¿sí? Eso es un agonista. Entonces yo puedo decir que la adrenalina es un agonista de receptores acoplados a proteína G que se encuentran en el corazón. Por ejemplo, un nombre propio, receptores beta 1, ¿sí? Puede ser. Ahora, ¿y qué es sinergismo? Ustedes han escuchado, es cuando administro dos fármacos para lograr un efecto mayor, ¿no? Acá se comete un gran error. Hay dos tipos de sinergismo. Hay sinergismo de suma y hay sinergismo de potenciación. Les explico qué es sinergismo de suma. Es cuando el agonista amarillo, por ejemplo, se une a un receptor y el agonista morado se une al mismo tipo de receptor.
Pregunta, ¿voy a lograr un efecto más intenso? Sí, pero pregunta, si estoy haciendo que el mismo receptor se active más, no solamente estoy logrando un mejor efecto terapéutico, sino también estoy aumentando, ¿qué cosa? Los efectos adversos de este receptor, ¿sí o no? Y eso sucede cuando administramos dos fármacos del mismo grupo. En las clases de farmacología que yo doy, por ejemplo, yo digo que no está recomendado, por ejemplo, combinar dos medicamentos del mismo grupo. Por ejemplo, diclofenaco con ketorolaco. Los dos son AINES. Los dos van a actuar en el mismo receptor. Los dos van a funcionar en el mismo receptor. Correcto. Al funcionar en el mismo receptor, el efecto va a ser mayor. Pero no solamente el efecto bueno o el terapéutico, sino también los efectos adversos. Va a haber mayor gastritis, por ejemplo. Va a haber mayor enfermedad renal. ¿Sí? Por eso el sinergismo de suma no lo usamos tanto en terapéutica, pero muchos colegas a veces utilizan AINES o dos tipos de AINES al mismo tiempo y eso puede generar estos problemas. ¿Va a haber mejoría del efecto? Sí, pero también va a haber mejoría de los efectos adversos. Y es cuando el paciente tiene más sangrado quirúrgico, más gastrolesividad, más riesgo de nefrotoxicidad. Lo que más usamos nosotros en terapéutica o deberíamos utilizar es el sinergismo de potenciación. ¿Qué es eso? Que doy un medicamento de un tipo y otro medicamento de otro tipo, de otro grupo. Ambos van a actuar en su receptor de manera separada, pero ambos hacen lo mismo. Por ejemplo, para no confundirnos, ¿qué pasa si combino, por ejemplo, diclofenaco con codeína? El diclofenaco va a actuar, por ejemplo, imagínense que el moradito es diclofenaco, va a actuar en un receptor. La codeína es un medicamento diferente, actúa en otro receptor, en receptores para opioides, ¿sí? ¿El diclofenaco en qué receptor actuaba? ¿Se acuerdan, doctores, cómo se llamaba el receptor donde actuaban los AINES? Se llamaba COX o ciclooxigenasa. Entonces, el diclofenaco actúa en la COX, en la ciclooxigenasa, que es una enzima. La codeína actúa en su receptor opioide, ¿sí? En su receptor opioide. Ambos son analgésicos. Si yo doy diclofenaco con codeína, estoy dando dos analgésicos, pero como actúan en receptores diferentes, voy a tener mejor efecto terapéutico, pero los efectos adversos no van a incrementar. Si los dos actuaran en el mismo receptor, los efectos adversos aumentarían. Pero como están actuando en diferentes receptores, aumenta el efecto terapéutico porque ambos son analgésicos, pero no aumenta el efecto adverso porque cada uno está actuando en receptores diferentes. Esto es lo que nosotros más utilizamos en terapéutica. Combinaciones de analgésicos, pero de diferentes, ¿qué cosa? De diferentes grupos. Igual en antibióticos. Cuando combinemos antibióticos, tratar de combinar antibióticos de diferentes grupos. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso lo explicamos ya cuando hacemos ya nuestras clases de analgésicos o antibióticos ya propiamente dicho. Eso, doctores, fue sinergismo, que yo sé que todos ustedes conocen el sinergismo, ¿no? Sinergismo. Doy dos fármacos para mejorar el efecto. Pero también hay antagonismo, que eso es lo que mencioné hace un rato, ¿no? ¿Qué es antagonismo? Es cuando un fármaco o una molécula inhibe la acción de otra. Eso es antagonismo. Es cuando un fármaco inhibe la acción de otro, ¿sí? Ahora, puede ser un antagonismo competitivo, o sea, que ambos fármacos compiten por el mismo receptor, por el mismo sitio, o pueden ser un antagonismo no competitivo, o sea, que no compiten por el mismo sitio. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Repasemos de nuevo, ¿se acuerdan este gráfico de acá? Esto es cómo funciona un agonista, ¿no? Actúa en su receptor y vemos qué cosa, el efecto farmacológico. ¿Se acuerdan qué ejemplo habíamos dado? La adrenalina, por ejemplo. La adrenalina actúa en su receptor acoplado a proteína G, ¿se acuerdan? Puede ser beta 1 y hace que el corazón lata más rápido, ¿cierto? Muy bien. Veamos, ¿qué es antagonismo? Imagínense que yo a ese paciente le doy, por ejemplo, se me ocurre a mí, atenolol. El atenolol es un antihipertensivo, ¿cierto? Se utiliza para el tratamiento de la hipertensión. ¿Qué es lo que hace el atenolol? Se une al receptor donde la adrenalina se va a unir. Y miren, la adrenalina ya no puede unirse. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? La adrenalina no está funcionando. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un antagonismo. Y por eso el atenolol reduce la presión. ¿Sí? ¿Cómo se llama este tipo de antagonismo? Se llama competitivo porque ambos querían el mismo lugar. Ambos querían el mismo sitio. Pero en este caso, ¿quién perdió? La adrenalina perdió. ¿Se entiende? Antagonismo competitivo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si ahora el medicamento antagonista se une a otro sitio?
pero al unirse al otro sitio, ¿qué sucede? Le cambió el lugar al agonista. O sea, hizo que el lugar donde el agonista se iba a unir sea ya diferente. Entonces, ¿qué sucede? El agonista no reconoce el sitio y se va. Tampoco funciona. ¿Cómo se llama este tipo de antagonismo? Se llama antagonismo no competitivo. ¿Por qué? Porque no están compitiendo por el mismo sitio. El antagonista se unió en otro lugar. El agonista quería unirse a su lugar de siempre, pero se lo cambiaron. ¿Sí? Este es un antagonismo de tipo no competitivo. ¿Por qué se llama alostérico? Porque el fármaco se está uniendo a un sitio diferente al sitio activo. Por eso se llama alostérico, un sitio diferente. ¿Sí? Este es el sitio activo y este es el sitio alostérico, o sea, un sitio diferente. Un ejemplo de esto es lo que hace la ketamina, por ejemplo. No sé si han escuchado, doctores, hay un depresor del sistema nervioso y a veces algunas personas lo usan para cosas delictivas, ¿sí? Para de repente sedar a una persona y poder robarla, ¿no? Lamentablemente a veces se utiliza para eso. Y a nivel hospitalario la ketamina se utiliza para sedación profunda, ¿sí? O sea, para sedar a un paciente de manera profunda y hacerle algunos procedimientos. ¿Cómo funciona la ketamina? La ketamina se une a un sitio alostérico, un sitio diferente, y no deja que los neurotransmisores del sistema nervioso central, los que activan el sistema nervioso, por ejemplo el glutamato, no dejan que se unan. Entonces, si el glutamato, que es un activador del sistema nervioso, no está funcionando, ¿qué está sucediendo en el paciente? El paciente empieza a deprimirse y el paciente se seda. ¿Sí? De esa manera actúa. Y por último, tenemos antagonismo fisiológico. Esto se utiliza en el caso de intoxicaciones, por ejemplo. ¿Sí? Intoxicaciones. Por ejemplo, imagínense de que yo me he intoxicado con un estimulante, por ejemplo, con adrenalina. Imagínense, ¿no? De casualidad me inyecté adrenalina y mi corazón empieza a bombear mucho. ¿La adrenalina en qué receptores funcionaba? ¿Se acuerdan? En receptores acoplados a proteína G. ¿Pero qué nombre tenía? Un nombrecito, beta 1, por ejemplo. Estos son los que estimulan al corazón. Entonces, ¿yo qué hago? Me inyecto otro medicamento que se llama acetilcolina, que es un depresor. La acetilcolina actúa en el corazón, pero en receptores diferentes. Receptores acoplados a proteína G, pero diferentes. Por ejemplo, receptores M2. Y esto genera depresión. Entonces, en este caso, un fármaco actúa en un receptor y el otro fármaco actúa en otro. Pero cada uno por su sitio, ¿qué hace? Efectos contrarios. Uno estimulaba y el otro deprimía. Entonces, eso se utiliza mucho, por ejemplo, cuando hablamos de intoxicaciones, y creo que ese va a ser el próximo video. El próximo video que vamos a hacer va a ser tratamiento de intoxicaciones o un poquito de toxicología, porque es importante también conocer eso. Creo que a eso vamos a apuntar en el siguiente video para que se pueda entender. Un mensaje que les doy, doctores, la farmacología no vamos a aprenderla en 30 minutos. Este es un video de tantos de los que estamos nosotros colocando en este canal de YouTube, en el cual es toda una serie de videos que vamos a hacer para qué, para entender muchas cosas de la farmacología. De repente este tema necesita un repaso adicional, les aconsejo que puedan leer de repente un libro, ¿sí? En el cual puedan entender mucho sobre receptores. En realidad la parte, cuando nosotros enseñamos farmacología en pregrado, por ejemplo, la parte más complicada para enseñar es justo esto, ¿no? Receptores, porque es la parte, digamos, en la cual hay muchísima información, ¿no? Cada fármaco puede actuar en diversos receptores. Y espero, doctores, que con este video haya quedado por lo menos la base de este tema bastante rígida, ¿no? Una base muy, muy sólida. Muchas gracias por su atención. Acá les dejo las redes sociales. Por el Facebook nos podemos ver, comunicar en algunos eventos presenciales que se den más adelante. Y bueno, los invito a suscribirse al canal para que les llegue alertas de cuando colguemos próximos videos. Muchas gracias, doctores. Gracias por todo y que tengan un excelente día.